Hola, buenas tardes mis hermanos. Estoy ante ustedes una vez más. En esta ocasión vamos a dar el tema titulado ¿Qué haces cuando nadie te está mirando? Bueno, como lo vimos en el video anterior, de que hablamos del tema de que ¿qué eres hoy? ¿Un Saúl o un David? ¿Recuerdan, hermanos? Bueno, y decíamos que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y eso está en Hechos, capítulo 13 y 22, hermanos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la prueba de esto era en parte lo que David hacía cuando nadie le miraba. Y solamente lo miraba Dios. Por eso el tema de hoy titulado ¿Qué haces cuando nadie te está mirándote? Bueno, ya que todos nos acordamos de David por su victoria sobre Goliat, ya que en ese evento la valentía de David fue hecha manifiesta hacia todos, ante todos. Pero David tuvo éxito, hermanos, contra Goliat cuando todos le miraban por lo que hacía David, hermanos, en los campos, pastoreando las ovejas cuando nadie lo miraba. Solo Dios, ya que diariamente David con valor defendió las ovejas de los leones y osos por la ayuda de Dios. Y eso se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 34 al 37, que dice así: Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Sí, el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Amén. Son palabras de David. Y con esto que quiero llegar. David derrotó a Goliat por lo que hacía cuando nadie lo miraba, que era pastorear las ovejas de su padre y defender a esas ovejas de los leones y los osos. Todos los días practicaba ese valor, esa valentía de confiar en el Señor y para poder cuidar esas ovejas. Y eso es cuando nadie lo miraba. Cuando todos los miraban fue cuando David venció a Goliat. Pero lo pudo vencer por esa práctica que tenía solamente con Dios, en lo oculto. Por eso, mis hermanos, ¿y qué hay de usted? ¿Qué hay de mí hoy? ¿Qué hacemos cuando nadie nos está mirando? ¿Qué hacemos, hermanos? Salvo el Señor. Bueno, es bastante fácil, mis hermanos, decir deme, y más orar y pedirle a Dios, danos, dame, te pido, te ruego. Pero, ¿qué damos nosotros, mis hermanos? A Dios, a nuestro Señor Jesús, cuando nadie nos mira. ¿Qué damos? Queremos que el Señor nos dé milagros, queremos que el Señor nos dé un carro, una casa, prosperidad, que nos dé salud, que todos puedan ver, diría, el Dios que tenemos. Pero ¿qué damos nosotros para Dios cuando solo estamos Dios y nosotros? Cuando solo estamos el Señor Jesús y nosotros, ¿qué le damos? ¿Qué hacemos? Bueno, es entendible, hermanos, que se nos haga más difícil el día a día con las tentaciones diarias que se nos presentan en el trabajo o en la escuela, o cuando nadie de la iglesia nos está mirando. Es fácil caer en la tentación, fácil de pecar, es fácil
Es fácil rendirnos a nuestros leones y osos. Nuestros leones y osos, así como David. David era un hombre valiente. Y nosotros tenemos que ser valientes, enfrentar a nuestros leones y nuestros osos, nuestros problemas, nuestros miedos, nuestros propios Goliat. Y no caer en la tentación. Es difícil porque diariamente somos tentados y tentados, sucumbidos ante el pecado. Pero hay que ser valientes. Y no porque nadie nos esté mirando va a ser el momento correcto para pecar, que creamos que como nadie nos está mirando podemos pecar libremente. No. Siempre hay dos ojos que nos ven y ese es de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, como escrito está. Y por ejemplo, sobre esto, de qué miramos cuando nadie nos ve. Bueno, ¿qué vemos en la televisión, hermanos? O en el cine. No quiere decir que no veamos la televisión o que no vayamos al cine, sino que no hagamos de la televisión o del cine nuestro Dios. Que no haga de la tele o el cine el impedir que nosotros vayamos a alabar y adorar a Dios, a nuestro Señor Jesús. Que nosotros nos afanemos tanto por la televisión o por lo que está en la televisión o por lo que hay en el cine y dejar a un lado a nuestro Dios, el dejar a un lado a nuestro Señor Jesús. Y realmente no es malo ver la televisión ni el cine, sino con qué intenciones la ves o no afanarse tanto aquello, ¿no? Verlo como lo que es una televisión, un momento de distracción, de entretenimiento, pero hasta ahí. No pasarnos horas y horas viendo una serie, viendo, no sé, Netflix, algún otro programa de televisión que absorbe nuestro tiempo, porque Satanás ocupa la misma televisión, aunque no lo crean, para tentarnos, para, esa está buena, la novela está buena, no, la película, no, hombre, no, espera, mi hora de la iglesia, no, espera, es que no, tengo que ver la televisión porque se va a ir la tele, o sea, se va a ir el programa, ya no va a pasar ese programa, no, hay que dejar cada cosa en su lugar, la prioridad. Si nosotros tenemos un Señor, un Dios al cual le servimos, el cual creemos en Él, podemos dejar un momento la televisión o el cine. La televisión siempre va a estar ahí. El cine siempre va a estar ahí. Nuestro Dios también siempre va a estar ahí. Pero debemos de escoger primero a nuestro Dios antes que afanarnos o hacer a nuestro Dios esa televisión o el cine, por así decirlo. O otro ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje usamos, hermanos? Cuando nos golpeamos, por ejemplo, el dedo chiquito del pie con un martillo o nos tropezamos con un mueble, claro que nadie va a decir un aleluya, no. Vamos a declarar lo que tenemos en el corazón, una grosería. Y si, créame que aunque sea inconsciente, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, aunque te pegue, yo creo que va a salir un gloria a Dios. O sea, hay que confiar y creer en eso, ¿no? Y cuando se descompone la computadora, no. Y más cuando no puedes ver tu anime favorito. O cuando no puedes ver la telenovela. O la repetición, no sé, de un programa famoso aquí en México de 4 Elementos. O no puedes ver, no sé, un canal de chisme, La Rosa de Guadalupe, no sé. Dirías tú el acabose mundial que se nos vaya al Facebook, ¿no? Se nos compuso la computadora. ¿Qué reacción tienes? Porque ¿cómo es que miras Facebook? No es que nos vea las redes sociales, sino que nosotros como individuos, como hijos de Dios, creyentes del Señor Jesús, de Jehová, nosotros debemos de usar las herramientas, sí, para entretenernos. No quiero decir que no. Facebook, Twitter, Instagram, no sé. Pero ocuparlo también para el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos convertirlos a las personas que nos rodean a nuestro Señor, no que lo que nos rodee nos conviertan a ellos. Si nosotros somos luz, tenemos que convertirlos a luz. No que ella sea una oscuridad, y si nosotros somos luz, la oscuridad nos convierte otra vez en oscuridad cuando ya somos luz, ¿no? O cuando descubrimos que hay una raya, una marca en el auto, no. Y bueno, volteo para acá, volteo para allá y nadie nos está mirando y te sueltas una grosería, una mala palabra o no sé, pero siempre hay dos ojos que nos ven, mis hermanos. Es nuestro Señor Jesús, porque siempre su presencia está con nosotros, porque Él vive, hermanos. Así que siempre somos mirados por el Señor. Hay que comportarnos siempre
conforme a su presencia. Si el Señor Jesús está todos los días con nosotros, ¿cuándo vamos al baño? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo vamos a la escuela? ¿Cuándo vamos al trabajo? ¿Cuándo vamos por el niño a la escuela? Si nuestro Señor Jesús está con nosotros siempre, debemos de comportarnos a su presencia. No quiere decir que vas a ser santo, no. Pero no hay que pecar, ¿no? O sea, no hay que, bueno, ya no me vio, ya me voy acá a hablar por el celular con mi amante. O sea, hermanos, o sea, no nos podemos engañar. Menos, a veces nos podemos engañar a nosotros mismos, créanme, pero no podemos engañar a Dios. Él lo sabe todo. Y muchas veces cuando pecamos, tanto nos ama nuestro Dios que no podemos ni pecar porque queremos cometer un pecado o algo y enseguida sale a flote. Ni siquiera se mantiene, como cuando tiene uno, por ejemplo, un amante y va con la amante en el camino y ese día no quieres que te vea absolutamente nadie, ¿no? Te encapuchas y todo y resulta que te ve todo mundo. O sea, Dios cuando te ama y quieres pecar, no te deja pecar. Te descubre aquel pecado. ¿Para qué? Para que no sigas pecando. Y otro, nos reímos de las groserías, de las bromas sucias con los compañeros del trabajo. O sea, ¿cómo nos comportamos cuando no nos está viendo el pastor? Cuando no nos está viendo nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra madre, nuestro hijo. ¿Cómo nos comportamos? O sea, ¿cómo actuamos cuando creemos que estamos solos? Cuando nadie nos ve, ¿cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos con palabra de vida siempre? ¿Con palabra de muerte? ¿Maldiciendo? ¿Hablando del prójimo? ¿Chismeando? ¿Teniendo a todo como Dios, menos al mismo Dios? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y ¿practicamos el estudio bíblico cada día o solamente nos presentamos a la clase bíblica? Lo puedo decir como por mí también, ¿eh? No crean que solamente ustedes. Realmente, bueno, hoy vamos a la iglesia. Yo somos católicos o de otra religión, lo que ustedes quieran. Pero creemos en nuestro Señor Jesús, en Jehová, en Dios. Bueno, vamos a la iglesia. Ese día pues limpiamos la Biblia, ¿no? Para que digan que bueno, sí la leí, la metemos a nuestra bolsa, o no sé, o un electrónico, ¿no? Bueno, vamos al servicio, ¿y qué hacemos, hermanos? Ay, sí, la palabra del Señor, oh, aleluya. Bueno, ya fuimos al servicio, a la misa, ¿y qué hacemos, hermanos? Cuando ya no nos está viendo el pastor, cuando ya no nos está viendo, no sé, el de la iglesia, cuando ya no está, dirías tú, mi prójimo que me vea, aventamos la Biblia, ¿no? O tiramos la bolsa y nos ponemos a ver la televisión, a comer, a hablar de cómo iba vestida la hermana, cómo iba vestido el hermano. Mira, ¿te fijaste lo que dijo? ¿Te fijaste? O sea, ¿qué hacemos cuando nadie nos ve, hermanos? Hay que ser realistas. ¿Practicamos realmente lo que dice la palabra? Y me lo pregunto a mí misma, ¿realmente practicamos la palabra o solamente la oímos? Porque realmente ni la escuchamos y ¡fum! Se fue. O nos presentamos solamente a la clase bíblica, solamente ocupamos la Biblia para la clase, para que vean que sí, sabemos ante los demás, y acá en lo oculto ni siquiera leemos un versículo de la Biblia toda la semana. Por eso, escuchamos la palabra de Dios, pero ¿qué hacemos al respecto, hermanos? De lunes a sábado, el domingo, por así decirlo, vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero ¿qué hacemos de lunes a sábado cuando no estamos al alcance de los ojos de los demás o del prejuicio de los demás? ¿Practicamos esa palabra en nuestra vida diaria? Si nuestro Señor Jesús está todos los días con nosotros, Él sabe si estudiamos la Biblia, si practicamos su palabra. Él sabe todo, hermanos. No debemos engañarnos ni ser hipócritas. Se lo digo por mí misma. A veces yo, por sentirme mal o por el niño, por lo que tú quieras, a veces ni siquiera leemos un versículo de la Biblia. Muchas veces no nos acordamos ni de Dios. Nos acordamos solamente cuando tenemos dolor, una necesidad o necesitamos algo de Él. Es triste hasta para mí.
Y David, hermanos, a lo que voy, David sabía que Dios siempre le miraba. Siempre, siempre. Ustedes no piensan que cuando estaba pastoreando las ovejas allá, lejos, lejos de su padre, lejos de sus hermanos, lejos de la gente del pueblo, él podía pecar, él podía estar de flojo, no sé, contando las estrellitas, viendo el sol, las nubes, pero no, hermanos, David sabía que Dios siempre le miraba. Él sabía que Dios lo miraba y mismo Dios era la fuente de fuerza de David. O sea, era tan importante para David la presencia de Dios que él hacía su trabajo diligentemente, con valentía. Nada de estar flojeando, no. Él cuidaba las ovejas de su padre, porque eran las ovejas que Dios le dio también a cuidar, no solamente de su padre terrenal. Y para David, esa fuerza era Dios para esos asuntos diarios que tenía. Por eso, así como a David, mis hermanos, hoy debemos saber que Dios es nuestro Señor. Y que nuestro Señor Jesucristo te está mirando hoy. Siempre, siempre, hasta en el baño, hermanos. Hasta cuando te bañas, cuando comes, cuando crees que nadie te ve, es cuando más Dios está contigo. Aunque no lo crean. Y solo crees que estás solo y Dios siempre está observándote y cuidando de ti. Cuidando. Y yo, hermanos, quiero que hoy permitan que sea Dios, nuestro Señor Jesucristo, la fuente de tus fuerzas, de esas fuerzas diarias, en tus asuntos diarios. Que actúes conforme a la presencia de nuestro Señor en tu vida, porque Él siempre está con nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios está con nosotros, que el Señor está con nosotros? Porque escrito está, mis hermanos, en Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Amén. Escrito está en la Biblia, mis hermanos, lo pueden buscar, lo repito, en Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos, hermanos. Por eso el tema de hoy, ¿qué haces cuando nadie te está mirando? Cuando crees que nadie te observa. Pero hoy te vengo a revelar que siempre los ojos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, están en todo lugar observándote. Para las malas o para las buenas personas, siempre. Así que de hoy en adelante, piensa antes de actuar. Piensa antes de hacer algo, porque siempre estás vigilado por nuestro Señor. Aunque las personas no lo puedan ver, aunque el pastor no lo pueda ver, y aunque tú mismo te quieras tapar los ojos y no ver, nuestro Señor te está mirando. Así que hoy compórtate como en la presencia de nuestro Señor, porque Él siempre te está observando y siempre quiere cuidarte, siempre quiere sanarte, salvarte, siempre quiere darte lo mejor de Él como Padre, lo bueno, quiere llenarte de su misericordia, de su gracia, del regalo divino que nos dio nuestro Dios, que es Jesús. Quiere que te llenes de Jesús, que hables como Jesús, que veas como Jesús, que pienses como Jesús, que imites al varón perfecto que es Jesús. Y al imitarlo a Jesús es como estar imitando al Padre, a Jehová. Y hoy te invito, hermano, a que recuerdes que dos ojos siempre están en todo lugar, observándote en todo lo que haces. Así que piensa cómo actúas de ahora en adelante en presencia de tu Señor, de tu Dios. Y les oigo esta pregunta para que reflexionemos. Hasta yo, hermanos, ¿qué estamos haciendo cuando nadie nos está mirando? ¿Qué haces? ¿Estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo? ¿Estás declarando palabras de vida o palabras de muerte? ¿Palabras de sanidad o palabras de enfermedad? ¿Palabra de prosperidad o de pobreza? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Esto se los dejo y se los comparto en el nombre de Jesús. Espero que sea de grandes bendiciones, hermanos míos. Seamos como David.
trabajemos diligentemente, seamos valientes, hagamos todo como para el Señor y todo nos irá bien. Porque recuerden, siempre los ojos del Señor están en todo lugar vigilando, tanto a los malos como a los buenos. Que Dios los bendiga. Amén.